Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este training. ¿Creyeron que ya habíamos terminado? Pues no, no hemos terminado todavía. Hoy les quiero compartir 3 claves que les pueden ayudar, que nos pueden ayudar a mejorar, a cultivar, a desarrollar uno de los pilares más importantes de los que te compartí el día de ayer, que es el pilar de la inteligencia espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Va a ser un training cortico, pero muy sustancioso para seguir en esta energía, ¿sí? Y quiero contarte que estamos con las inscripciones abiertas a mi programa intensivo Vive sin miedo, y estamos muy contentos porque ha sido increíble todo el proceso. Ya los estudiantes que han venido ingresando a este mentoring, a este programa, y que sabemos y estamos completamente seguros que este programa va a ser un antes y un después en este proceso. Pero entonces, como te lo dije, hoy voy a compartirte en este training cortico 3 claves para que puedas desarrollar la inteligencia espiritual como un pilar que te ayude a realmente vivir sin miedo, ¿sí? Entonces te doy la bienvenida si estás en Instagram, te doy la bienvenida si estás en Facebook. Gracias por estar acá. Entonces vamos a hablar un poquito de la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Ayer lo hablábamos en nuestro taller en vivo, y hoy quiero reiterarte que la inteligencia espiritual tiene que ver con esa capacidad que yo tengo para verme, para comprenderme como un ser que es inicialmente un espíritu, ¿sí? Que es una esencia, que está hecho de eso, de esa substancia que está hecho todo lo que vemos, de lo que está hecho el universo. Dios nos creó con un espíritu que tiene la capacidad de conectarse con Él, de comunicarse con Él, de tener la intuición de recibir sus mensajes. ¿Y cómo desarrollo yo entonces esa inteligencia espiritual? Pues ejercitando mi espíritu, haciendo prácticas que me conecten con Dios, con la divinidad, como tú la llames. Yo lo llamo Dios, y para efectos prácticos, pues yo lo voy a llamar Dios. Entonces, yo lo que quiero que comprendas es que inteligencia espiritual no es religiosidad. Inteligencia espiritual no significa y no tiene nada que ver con la religión, sino con el acto y la capacidad que yo tengo de tener esa relación personal, genuina con Dios, que me permite a mí verme de una forma diferente, que me permite a mí ver al otro, ver también en el otro esa capacidad de conectarse con Dios. También es importante comprender que la inteligencia espiritual me lleva a entender que todos fuimos diseñados con un propósito especial, y era ver y entender que todos somos uno en Dios, que somos uno en Dios. Esa es una de las partes más importantes de la inteligencia espiritual. Por eso es ahora y cobra tanta importancia en el mundo que nosotros empecemos a desarrollar estos niveles de conciencia que me lleven a comprender que todos estamos siendo uno con Dios, que yo tengo esa capacidad de verme no solamente como un cuerpo y una mente, sino que soy más que eso, soy ese espíritu, soy esa esencia que puede comunicarse directamente con Dios. Y cuando yo desarrollo y ejercito esta capacidad, este pilar de la inteligencia espiritual, pues también voy a tener y voy a desarrollar naturalmente una capacidad muy importante que se ha tomado el boom en los últimos años, que fue desarrollado por este gran autor, Daniel Goleman, que fue el que más ha dado como todo el espectro de esta capacidad, que es la inteligencia emocional. Muchas personas llegan a la inteligencia emocional, ¿sí? Y entonces nos enseñan la técnica. La inteligencia emocional es la técnica, pero lo que es realmente la base para yo aprender a sostener mis emociones, a comprender de dónde vienen, cuál es el mensaje y la invitación que me trae, proviene de la inteligencia espiritual. Realmente la inteligencia emocional se queda corta si yo no desarrollo esa inteligencia espiritual. Entonces mi invitación hoy es a que tú aprendas cómo desarrollar esa inteligencia espiritual como un pilar fundamental para que puedas vivir sin que el miedo domine tu vida, ¿sí?
Esa parte es muy, muy importante. Quiero que me confirmen si me están escuchando bien por Facebook y por Instagram. Si tienen preguntas, les agradezco muchísimo y que coloquemos corazoncitos para avisarle a los demás que estamos en este training a esta hora, ¿vale? Muy bien. Entonces es importante que nosotros entendamos y comprendamos que la inteligencia espiritual va a ser la base para poder avanzar en esta conquista de esos miedos, ¿sí? Bueno, entonces la primera clave y lo primero que yo quiero compartirles que yo debo tener en cuenta de la inteligencia espiritual para poderla desarrollar, lo primero que yo debo tener en cuenta es que la inteligencia espiritual no es religión, no es religiosidad, ¿sí? Yo realmente no me meto con tu marco de creencias, pero sí es importante comprender que la inteligencia espiritual es la capacidad que yo tengo de comunicarme con Dios y de tener una relación personal con Él que me permite a mí ver que yo puedo vivir y puedo ser esa expresión de cómo es mi vida o cómo sería yo si Dios vive dentro de mí, ¿sí? Entonces, cuando yo comprendo que la inteligencia espiritual es verme como ese espíritu que tiene esa capacidad de conectarse con Dios, que Dios vive en mi corazón, ¿sí? Cuando yo permito y me permito experimentar esta inteligencia espiritual, yo permito que Dios viva en mí y a través de mí. Entonces, ¿cómo son mis comportamientos? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo soy yo cuando Dios vive y actúa a través de mí? ¿Sí? Esa es la inteligencia espiritual. Entonces la primera clave es entender que esto no se trata de religión. Tengo que cambiar un poco mis creencias en ese aspecto, pero que yo elijo la forma en la que yo voy a desarrollar esa relación personal con Dios y busco la manera de hacerlo. Y una de las formas principales es haciendo prácticas diarias. Y aquí va la segunda clave. Usted quiere desarrollar su inteligencia espiritual, hay que hacer prácticas diarias. ¿Prácticas diarias de qué? De lectura, de oración, de meditación, de escritura, ¿sí? De meditación, de uno, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú haces? Que te permite a ti poder generar y cultivar esa relación, ¿sí? Esa comunión. Por eso hablábamos cuando les contaba cuáles eran las 3 dimensiones del ser y hablábamos del espíritu, hablábamos que esta dimensión tiene 3 características, que es la intuición, que es esa capacidad de yo recibir esos mensajes y de ver todo lo que me pasa como parte de un propósito mayor, ¿sí? La intuición son esos mensajes que me permiten a mí ver todo como un milagro. Einstein decía, yo tengo la capacidad de ver todo como si fuera un milagro o tengo la capacidad de ver todo como si no lo fuera, ¿sí? Entonces la inteligencia espiritual tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo yo voy desarrollando esa intuición a través de estas prácticas diarias, ¿sí? A través de la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios y yo lo puedo hacer a través de escribir mi oración, a través de pensar mi oración, a través de hablar esa oración, pero también tengo que disponerme a recibir cuál es el mensaje que Dios tiene para mí. Y yo lo puedo hacer a través de lecturas que me inspiren. Y yo puedo recomendarte una, aquí lo tengo, es un libro que me encanta, es un libro, Mi fe es cristiana, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y yo te recomiendo este libro que se llama Jesús te llama. Este libro es una respuesta maravillosa y que te puede ayudar en este camino y en este proceso. Respeto tu marco de creencias, pero esa sería mi recomendación desde el marco de creencias que tengo yo. Pero yo sé y estoy absolutamente segura que la inteligencia espiritual es la base para nosotros poder vivir sin que el miedo domine nuestra vida. Esas prácticas espirituales son las que me llevan a hacer conciencia, porque la segunda característica del espíritu es hacer conciencia. Son esos actos en los que yo realmente me puedo parar y decir, ok, ¿hacia dónde está dirigiendo mi vida? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Es hacer esos actos de despertar, de verme, ¿sí? Y por último, también me permite tener esta comunión, de saber que yo no estoy solo en el mundo, de saber que el mundo está diseñado de manera en que yo tengo un lugar, tengo un puesto especial. Y cuando yo empiezo a hacer estas prácticas espirituales, la oración, la meditación, leo, escribo, escucho estos mensajes y voy entendiendo
cómo van uniéndose en un propósito para mí, empiezo entonces también a identificar que mis emociones entonces deberían estar sometidas al Espíritu, ¿sí? Que deberían estar sometidas a Dios. Entonces cuando yo estoy sintiendo miedo, en lugar de yo dejarme llevar por el miedo, pues yo voy a mi práctica espiritual para ponerla allí, para ponerla en ese espacio y darme cuenta cuál es el mensaje que tiene, y entonces desde ahí, desde esa práctica espiritual, tomar acciones consecuentes. Entonces ahí es por eso es que les digo que la inteligencia espiritual es la base. La inteligencia emocional sí, abre las puertas al éxito, pero cuando entendemos que la inteligencia emocional es la técnica que se basa en la filosofía de la inteligencia espiritual. Cuando yo solamente tomo la técnica, a veces me quedo vacío. La inteligencia emocional se queda corta. Hay mucha gente que practica la inteligencia emocional. Hay mucha gente que dice, sí, mira tu emoción, siéntela, y entonces espera, y entonces reduce la gratificación instantánea, y se sabe la técnica, pero hay momentos en que la emoción te sobrepasa. Hay momentos en que entonces la amígdala te cogió y te hizo el secuestro, ¿sí? Y entonces allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa inteligencia emocional? ¿Sí? Entonces, por eso la base tiene que haber una práctica espiritual. Generalmente cuando nosotros sacamos la técnica de esa inteligencia emocional, vemos que cuando tenemos esta práctica espiritual y yo aprendo a respirar, aprendo a conectar, aprendo a hacer esto, es allí cuando la inteligencia emocional cobra sentido. Es ahí cuando la técnica, uno dice, ya entiendo qué es que yo no me gratifique instantáneamente, porque yo ya fui a mi práctica espiritual, allá puse la emoción, entendí cuál era el mensaje y ahora entiendo cuál es la acción que voy a tomar con respecto a eso, ¿sí? Y la tercera clave es comprender que la inteligencia espiritual no se trata solamente de orar, meditar y de hacer eso, sino de tomar acción, ¿sí? Porque muchas veces la gente piensa que todo este tema de espiritualidad, de orar, de creer, se trata simplemente de yo quedarme ahí a esperar que Dios venga como un salvador con una varita mágica y ¡plum! Haga todo para organizarme la vida. Pero entonces, ¿dónde queda ese regalo que nos dio Dios, que es el poder y la libertad máxima que tenemos, que es de elegir? ¿Sí? Y Él respeta eso, la divinidad, Dios, el universo, como tú lo llames, respeta ese poder elegir que tú y yo tenemos. Entonces, ese poder de elegir realmente está en que nosotros aprendamos a tomar acción y elijamos tomar acción desde esa práctica espiritual inspirada, ¿sí? Porque yo voy a esa práctica espiritual para inspirarme, para tomar fuerza, para sentirme animado, para tener más energía, para saber que yo en esto que estoy emprendiendo, que estoy haciendo, si tú eres emprendedor, eres mentor, eres coach, si eres una persona profesional que está presentando desafíos en tu vida, en este momento esa práctica espiritual tiene que ser vital para ti, para llevarte en ese proceso, porque es allí donde tú recuperas fuerzas, es allí donde tú pones todas esas emociones, esas frustraciones, esa ansiedad, y desde allí tú dices, ok, es para qué me sirve, y en esa oración tú puedes decir, ¿para qué me sirve a mí tener esta ansiedad? No me sirve realmente. El mensaje de esta ansiedad lo que me está diciendo es que me prepare. Lo que me está diciendo esta ansiedad muy seguramente es que yo confíe que lo que estoy haciendo va bien, ¿sí? Y que puedo seguir avanzando en este proceso. Entonces, mi invitación el día de hoy, mi querido, mi querida, con estas 3 claves, es que tú tengas claro que la inteligencia espiritual es la base. Y esta es la que te va a llevar a poder empezar a cambiar un poco más tu mentalidad. Recuerda que el segundo pilar es la mentalidad, pero la mentalidad no, cuando se trabaja sola, queda vacía. ¿Sí? Yo he escuchado muchos maestros hablando del tema de la mentalidad, pero la mentalidad sin inteligencia espiritual se queda vacía, porque la inteligencia espiritual es esa base, es la base para yo poder tener resultados duraderos en mi vida. Por eso muchas veces los tratamientos que hacemos y muchas cosas que hacemos en nuestra vida tienen un espacio como muy fugaz. Lo que verdaderamente
permanece es aquello que nosotros cultivamos desde esta inteligencia espiritual. Entonces es importante hacer este paso a paso, ¿sí? La tercera clave entonces es que yo tome acción. Desde esa práctica espiritual yo tome las elecciones necesarias para llevarme en el camino de liberarme del miedo, de entender que estoy siendo acompañado, cuidado, sostenido, ¿sí? Cuando yo desarrollo la inteligencia espiritual, yo entiendo y comprendo que yo todo lo que hago, toda elección que estoy tomando es o proviene también de la guía divina. También comprendo que tiene un propósito, que esto que estoy viviendo hoy es parte de este camino que más adelante va a permitirme ayudar y guiar a mi familia, a otros miembros de mi familia, a mis hijos, a mi esposo, que yo sé que esto que estoy viviendo no es solo para mí, que yo me convierto en un canal a través del cual yo vivo esta experiencia terrenal a través de mi cuerpo y mi mente, que puede ser desafiante, pero cuando yo hago mi práctica espiritual entiendo y comprendo que eso tiene un propósito mayor. ¿Me hago entender? Y cuando tú ves las cosas desde esta connotación, entonces empieza a tener y a cobrar un sentido diferente de lo que vives. Nos empieza a pasar lo que pasa con Viktor Frankl, que Viktor Frankl vivió el Holocausto, la cosa más horrible que puede experimentar un ser humano, que es que lo priven de su libertad y ver que queman a otros seres humanos y los lastiman, y tener en sí la elección de comprender que eso tenía un propósito mayor, que él iba a sobrevivir para podernos enseñar que hay propósitos mayores y que la única libertad, que nos pueden quitar absolutamente todo y que la mayor libertad que tenemos es la libertad de elegir, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación el día de hoy con estas 3 claves. Repasémoslas. La primera clave que te compartí el día de hoy era comprender que la inteligencia espiritual no es religiosidad, no se trata de religión, se trata de relación. Segunda clave, hablábamos de que yo debo tener e incorporar dentro de mi vida diaria prácticas espirituales que me vayan conectando con esa divinidad, con ese Dios, y entender que cómo debería ser mi vida, comprender y preguntarme cómo sería yo y cómo sería mi vida si Dios vive dentro de mí, ¿sí? En la medida que yo en esas prácticas espirituales desarrollo esa relación, también desarrollo mi capacidad de ver los mensajes de Dios en todo y en todos. Y tercero, y no menos importante, es que a través de mi práctica espiritual yo también empiece a tomar las elecciones necesarias para tomar acción que me vayan llevando hacia el logro de mis objetivos, para que me saque de la crisis en la que yo estoy, para que me saque de esa situación en la que yo me siento bien o no me siento tan bien, ¿sí? Y todo esto te lo cuento para que tomes nota, para que escribas las preguntas, para que desarrolles estas claves. Y quiero comentarte y aprovechar el momento también para contarte que tenemos abiertas las inscripciones, te lo dije al inicio, de mi programa Vive Sin Miedo. Y hay una característica especial de este programa, y es que tenemos un desafío de 30 días. Todos los días recibes un mensaje, una audioclase que se basa en una metodología que se llama microaprendizajes. ¿Qué son microaprendizajes? Son clases pequeñitas que tú recibes todos los días, que te invitan a hacer prácticas diarias. Y cada microclase, que dura entre 10 y 15 minutos, te va a llevar a tener una práctica diaria que desarrolle tu inteligencia espiritual, que también te permite transformar tu mentalidad y que te permita activar tu poder personal. Esta es una de las cosas más valiosas que tiene este programa, porque el microaprendizaje genera un efecto bastante poderoso en un entrenamiento. O sea, vamos a entrenar tus 3 áreas y tus 3 dimensiones de una forma tan intensiva que sí o sí se vuelve un hábito para ti todo este proceso. Y otra de las cosas bonitas que tiene este mentoring es que vamos a estar con 4 expertos diferentes de diferentes áreas que tienen un montón de información para ti, que te va a llevar realmente a vivir sin miedo en distintas áreas. Vamos a tener a Margarita Velázquez, que tiene un mensaje maravilloso en todo el tema de sin miedo a ser amado. Vamos a tener también a Francis Rivera, una de las mejores mentoras que conozco en liderazgo y ventas, que te va a enseñar cómo tener rutinas poderosas. Imagínate tú tener la información necesaria para poder crear rutinas de poder todos los días que te lleven a alcanzar esos resultados. Y también vamos a tener
dentro de este equipo maravilloso a Mariana Zamora, que es una mentora maravillosa en todos estos temas financieros y de abundancia, para que podamos vivir sin miedo también a desarrollar la capacidad de tener finanzas saludables. Entonces, mira todo esto que tenemos para ti. Quiero que aproveches la oportunidad. Hasta mañana vamos a tener también un bono, un mega super bono VIP. Que no se va a volver a ver, porque realmente este super bono VIP solamente lo voy a sacar para este lanzamiento, y es que las primeras 5 personas tienen una sesión privada conmigo para hablar de lo que necesiten de 60 minutos, ¿sí? Esa parte es fundamental para que lo tengas en cuenta, porque vamos a trabajar directamente en tu proceso y voy a apoyarte en eso. Y tengo también una mentora súper especial que olvidé nombrar, que es a Gaby Gómez, que ella también, si tú eres emprendedora, mentora, coach, profesional y necesitas potenciar tu marca personal en tus redes sociales, ella te va a enseñar el cómo, y a que no tengas miedo a hacerlo, porque realmente estos medios son los que nosotros podemos aprovechar para poder potenciar eso que somos y ese mensaje que tenemos y eso que tenemos para dar. Entonces, mira todo lo que hay para ti a través de este mentoring, y perfectamente, miren, yo por estos procesos a nivel individual cobro solamente por solo el desafío de 30 días, puedo llegar a cobrar hasta $597, pero tú te llevas todo esto con todos los bonos en 147, y me quedan solamente 2 cupos para el bono VIP. Así que te invito a que accedas hoy mismo, y a que si tienes alguna duda me escribas por mensaje directo, y los que ya han estado hablando conmigo por el WhatsApp, que ya han venido recibiendo los mensajes, esta es la oportunidad para crear una comunidad de hombres y mujeres que viven sin miedo, que viven sin el dominio del miedo. Así que este es el momento, este es el ahora. Ya conoces los 3 pilares. Yo sé que con todo el contenido que hemos visto en todos los trainings, con todo el contenido que te voy a compartir en estos días, tienes bastante para empezar a trabajar. Pero este mentoring está diseñado para aquellas personas que quieren hilar profundo y que de verdad ya se cansaron de que el miedo sea el que domine sus vidas y que les gane la batalla todo el tiempo. Entonces, los invito, pueden hacer clic en el link de mi video, hablen conmigo si tienen dudas con respecto a cómo pueden realizar el pago. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, y les invito a que me escriban en el chat qué aprendieron y qué se llevan el día de hoy. Vamos a leer por acá los comentarios. Norita me dice por Facebook, muchas gracias Andrea, muchas gracias a ti por estar aquí, Norita, un abrazo. Pati Ponce también, muchas gracias Andy. Wingrim también me dice gracias por acá. Acá también tengo a mi mentora Francis Rivera, hola mi bella, muy hermosa, hola mi Lili, muchas gracias por el saludo. Francis dice súper, acción masiva imparable, completamente de acuerdo. Bueno, ¿qué más me dicen por aquí? Qué bonito mensaje me dice Lini Score, muy bien. Que la inteligencia emocional abre las puertas al éxito, sí, mi bella, muy bien. Bueno, mis amores, no veo preguntas por acá. Si tienen alguna pregunta en la grabación me pueden dejar los comentarios. Ustedes saben que me encanta saber qué opinan, qué aprendieron, qué se llevan de estos espacios. Son cortitos pero sustanciosos, y sé que puedo seguirte generando muchísimo valor en este tiempo. Te mando un abrazo, espero que tengas un feliz resto de noche, y mañana también nos vemos a las 12 del mediodía. Hoy no fue posible hacerlo a las 12 del mediodía, pero mañana sí seguimos con un training a las 12 muy muy especial, así que nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, bye bye, feliz noche.